Reciban un saludo cordial. Mi nombre es David Fallas Redondo. Trabajo como investigador para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica y también soy docente en la Facultad de Derecho de la misma universidad. Me complace poder compartir con ustedes hoy estas jornadas de investigación que se llevan a cabo por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la universidad. Me parece importantísimo que podamos compartir con la comunidad nacional el producto, los avances de las investigaciones que se llevan a cabo en este instituto y por ello, pues, me complace también poder compartirles con ustedes esta conferencia que se desarrolla, se deriva de una investigación en marcha por parte del instituto. Voy a compartir pantalla y vamos a dar inicio a esta conferencia. Como pueden observar, el título de la misma es el COVID-19, los tributos, el gasto público y el análisis del discurso. Vamos a irla desarrollando con pausa, con claridad, tratando de evidenciar la importancia que tiene este último elemento, o sea, el análisis del discurso, en el examen de la normativa, tanto propuesta como la ya aprobada, que se ha dictado en Costa Rica en relación con los tributos, el gasto público y en el contexto del COVID. Esta conferencia se deriva de un proyecto de investigación titulado La pandemia y la normativa sobre tributos y gasto público, el cual está siendo desarrollado en el marco del programa denominado Observatorio de la Justicia y las Políticas Públicas, que pertenece, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica. La investigación tendrá sus fases, se rendirán los informes oportunos, pero como consecuencia del avance de la misma se ha podido obtener material e insumos adecuados para compartir con ustedes esta conferencia. La atención de la pandemia de COVID-19, y esto es conocido por todas las personas que estamos participando de esto, ha demandado gran cantidad de recursos del Estado. Esta pandemia también ha generado que se contraiga la actividad económica y esta contracción ha sido de verdad algo inmenso. Ustedes lo han podido constatar, cierres, despidos, atenciones urgentes, etc. Esto a su vez ha significado que al reducirse la actividad económica se recauden menos tributos. En ese contexto es que se han implementado algunas normas y se han propuesto otras relacionadas con tributos y gasto público tendientes. Normas, según se dice, y esto es importante, hacer frente a la crisis, pero no se ha estudiado hasta el momento dos cosas. Uno, el impacto real que sobre la hacienda pública tiene la normativa que ya se adoptó, se aprobó, que ya es ley, o que constituye reglamentos y demás, y tampoco se ha examinado, si en realidad estas disposiciones jurídicas, tanto las promulgadas como las propuestas, se adecuan o no a los principios constitucionales que rigen la materia. De lo anterior se pueden derivar dos problemas. Uno, ¿se adecua realmente la normativa sobre tributos y gasto público que se ha adoptado o propuesto con ocasión de la pandemia del COVID-19 a los principios constitucionales que rigen la materia? Cuando hablamos de adecuación real, quiere decir que el enunciado con base en el cual se propone o se propuso la normativa que finalmente se adoptó o que todavía está pendiente de ser implementada, se ajusta o no a esos principios. Aquí lo que quiero destacar es que no se trata simple y sencillamente de hacer una comprobación de la norma constitucional versus el texto de la norma propuesta, sino que hay que ver qué es lo que realmente está detrás de la norma propuesta para ver si es compatible en realidad con los principios o no. El segundo problema es el de cuáles impactos reales tiene la normativa implementada en materia de tributos y de gasto público en relación con la hacienda pública. Este problema es distinto al anterior porque va a depender de si a través de la normativa se ha logrado sanear, por decirlo de alguna manera, la hacienda pública o no. Y esto es importantísimo dejarlo claro. Son dos planos diferentes. Uno,
segundo, que es de resultados en relación con Hacienda Pública, y otro, el primero, que se refiere a, a lo que es propiamente el discurso con el que se propone una norma y el discurso que está realmente adecuándose o no a los principios constitucionales. Pero bueno, empecemos. ¿Qué es una pandemia? Bueno, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como tal en marzo de 2020, específicamente el 11 de marzo. Además, hay que decir que la pandemia es una epidemia que se propaga por muchos países. Esto es importante señalarlo porque muchísimas veces creemos que la pandemia es algo así como, y perdónenme la expresión tan coloquial, como si fuera el fin del mundo, por llamarlo de alguna manera, pero técnicamente no es así, sino que estamos hablando de una expansión territorial. Ahora sí, la pandemia es una epidemia que se propaga entonces por muchos países, mientras que una epidemia, en cambio, es una enfermedad que se contagia en muchas personas. Así que cuando estamos hablando de pandemia, estamos hablando de una enfermedad que ha contagiado a muchas personas en muchos países. Y esto es importante para nosotros, porque a raíz de la urgencia derivada de esta pandemia, pues se ha procedido a adoptar algunas medidas que todos aquí conocemos, como son los cierres, aislamiento, distanciamiento, vacunación, y además desarrollar salas especializadas en hospitales. Por otro lado, para precisamente poder enfrentar lo anterior, es que se requiere cualquier cantidad de recursos financieros, o más bien dinerarios. Lo que sucede es que al mismo tiempo que se requieren esos recursos, por otro lado, se redujo la actividad económica y además se aprobó como una de las primeras medidas la reducción de la jornada laboral. Esto significa que muchas personas dejaron de percibir su ingreso habitual, algunos incluso fueron cesados, y tuvieron que asumir o aceptar más bien un salario menor que el que tenían habitualmente. Esto se propuso con la intención de, según el discurso con el que se justificó, de salvar empleos. Es decir, les pagamos menos, pero mantienen algo de trabajo. Además, por otro lado, para las personas que perdieron sus ingresos, se puso en marcha el programa denominado Bono Proteger, que actualmente está pendiente de ser evaluado con todas las consecuencias que ello acarreó. Y por último, una de las medidas implementadas para hacer frente a la crisis económica derivada de esta pandemia fue la promulgación de la Ley de Alivio Fiscal. Esta última ley es lo que nos permite a nosotros hacer ahora un estudio de un caso, es lo que se llamaría en otros lugares un caso de estudio. Vamos a ver. Este caso de estudio se relaciona con la adopción, puesta en vigencia y consecuencias de la ley número 9830, titulada Ley de Alivio Fiscal con ocasión del COVID-19. ¿Por qué es importante enfocar esta ley como un caso de estudio? Porque estando vigente, se promovió un proyecto de ley número 22.081 que se titulaba Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público. En este proyecto expresamente se indica que la ley número 9830, y leo tal cual, generó como consecuencia que el Estado se quedara prácticamente sin ingresos tributarios, con excepción del impuesto único a los combustibles, que aunque no ha tenido modificaciones, sí ha experimentado una disminución en su rendimiento por la caída de la demanda de combustibles. O sea, el Poder Ejecutivo propone con este proyecto de ley 22.081 reducir la jornada a empleados y empleadas públicos
porque una ley anterior, la 9830, generó o trajo como consecuencia la práctica prácticamente la ausencia de recursos obtenidos mediante tributos. Entonces, bueno, es importante analizar qué fue lo que pasó con esta ley 9830. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque nos va a permitir a nosotros, uno, conocer cómo es que está operando el proceso legislativo, sobre qué se está legislando, cómo se está legislando, pero además nos va a permitir a nosotros examinar para qué es que realmente se está legislando. Veamos. Esta ley 9830 es la denominada Ley de Alivio Fiscal ante el COVID, que fue sancionada, es decir, el presidente la firma, por el Poder Ejecutivo el 19 de marzo de 2020. Tengamos presente esa fecha, 19 de marzo de 2020, porque hay que recordar que apenas el 11 de marzo de ese mismo año se declaró el COVID-19 como pandemia, esto por la Organización Mundial de la Salud. Esto significa que desde la declaración de la pandemia hasta la promulgación con la debida sanción ejecutiva de esta ley, pasaron apenas 8 días naturales. Sí, muy rápido, y pareciera que esa rapidez sería algo bueno en la producción de las leyes para contener una emergencia, pero veamos si realmente eso es así. Esta ley 9830 se tramitó como proyecto de ley número 20.845 y fue propuesto por el Poder Ejecutivo. El trámite dio inicio el 16 de marzo de 2020, según se constata en la página de la Asamblea Legislativa. Pero pasamos del 16 de marzo, cuando da inicio, 5 días después de haberse declarado la audiencia, y 3 días después lo tenemos aprobado como ley. ¿Qué es o cómo se justificó este proyecto de ley? Bueno, se lee que en la exposición de motivos, que la crisis sanitaria tiene en ese momento el potencial de convertirse en una crisis económica. Claro, se señala que a raíz de la pandemia, los cierres en otros lugares, en los aislamientos y demás, la actividad económica mundial se contrajo muchísimo y consecuentemente eso podía impactar en el país, como efectivamente lo hizo. Pero vean que se toma, y ya lo vamos a desarrollar, algunas medidas que son muy interesantes en cuanto a las consecuencias. Esta ley contiene, de nuevo en su exposición de motivos, la siguiente justificación, y es que en razón de que uno de los principales problemas que atraviesan las empresas ante la ausencia de demanda es la falta de liquidez. Vamos a ver, la ley es para, o se enuncia para, prevenir una crisis económica, pero entonces, de una vez se plantea de manera expresa el enfoque en atender el problema de la falta de liquidez de las empresas, lo cual es loable, y que ante situaciones como esta, la capacidad de adquirir obligaciones crediticias por parte de las empresas disminuye considerablemente. Y por esa razón, dicen, el gobierno de la República debe contribuir para que no se vean las empresas en la obligación de prescindir los servicios de las y los trabajadores. O sea, el discurso enunciado básicamente lo que nos indica es que se procura salvar trabajo mediante la promulgación de esta ley. Pero ¿qué es lo que dice? Una segunda razón es que ante la posibilidad de que las empresas sean obligadas a utilizar su presupuesto para cumplir con las obligaciones tributarias asociadas al pago de los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades, recordemos que en materia tributaria se pueden hacer, o se tienen que hacer ciertos pagos parciales. Y nos indica que como las empresas tienen que hacer pagos parciales en relación con los impuestos a las utilidades, el impuesto al valor agregado o IVA y de los impuestos para nacionalizar mercadería, en los meses de abril, mayo y junio de 2020 se propone otorgarles una moratoria a fin de que dichos recursos puedan ser utilizados para el pago de salarios, cargas sociales, préstamos, entre otros. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que para salvar a las empresas que tomen lo que corresponde por tributos para continuar con su actividad empresarial. Con ello, dice, se busca evitar el aumento en el ya elevado nivel de desempleo en el país, y esta
moratoria podrá ser prorrogada por una única vez por el presidente de la República, extendiéndose hasta el 31 de julio de 2020. Bien. O sea, son 3 meses de moratoria y 1 de eventual prórroga. Lo que ocurre aquí es que estamos hablando de dinero recaudado con ocasión de tributos. O sea, es lo que se paga, por lo menos en el caso del IVA, por consumidores y usuarios ante la actividad empresarial. Es dinero que, si la empresa produce, vende servicios o bienes, y quien los consume, entonces paga por ellos. Es dinero que proviene de quien lo paga, del obligado a pagarlo, y que debe pasar al presupuesto. Debe pasar a las arcas de Hacienda Pública. Y la función de las empresas, en ese caso, es simplemente recaudador de estos. Quedémonos siempre con el ejemplo del IVA. ¿Por qué lo ocurrido con la ley de alivio fiscal genera un caso para estudio? Bueno, porque el alivio fiscal, en este caso, se enfocó necesariamente en las empresas. Pero además, es interesante porque se habla de paliar una crisis económica. Sin embargo, vean ustedes, lo que se reguló fue una moratoria para que dineros que no son suyos, son pagados por, bueno, siempre mantengámonos en el caso del IVA, que son pagados por consumidores y usuarios, ¿verdad? Los usa la empresa para evitar acudir al sistema financiero y demás. Lo curioso de este asunto es que, ¿y por qué no entonces, por lo menos en el caso del IVA, simplemente se deja de cobrar? Hubiera generado una reducción en el costo de bienes y servicios de un 13%, o menos, dependiendo del servicio, de la franja en la que esté ubicado la actividad económica. ¿Por qué no abaratar para el consumidor y para el usuario esos servicios, esos bienes, si al final de cuentas el dinero que se iba a pagar por ese tributo, o que se pagó por ese tributo, no iba a llegar a las arcas del Estado en ese momento? El caso de estudio se genera porque, entre otras cosas, algunos contribuyentes recaudan el impuesto al valor agregado y en lugar de transferirlo a Hacienda, lo utilizan en su actividad, utilizan los recaudos. O sea, es un dinero de un tributo que siempre se le va a cobrar al usuario o al consumidor. O sea, para estas personas el bien o el servicio sigue siendo caro, entre comillas. Pero lo que pagaron como tributo, en lugar de ir al fin que tiene destinado, y eso es importantísimo, se utiliza por la empresa para su actividad económica. Y esto genera que cuando se promueve el proyecto 22.081 de reducción de jornadas en el sector público, el Poder Ejecutivo lo justifica señalando, lo que ya habíamos mencionado antes, que el Estado prácticamente se quedó sin ingresos tributarios. Y por ello es que entonces se propone trasladar la responsabilidad de llenar ese vacío rebajando los salarios, las jornadas en el sector público. Entonces teníamos que la ley 9.830 se promueve para facilitar liquidez a las empresas y personas físicas con actividades lucrativas. Es curioso porque las personas físicas se hace alusión a ellas en el proyecto de ley de reducción de jornadas, pero no se hizo en el proyecto de ley que culminó siendo la ley 9.830. Y en relación con esto, facilitarle liquidez a empresas y personas físicas con actividades lucrativas es loable, pues precisamente la liquidez es necesaria para poder desarrollar la actividad económica y también, por supuesto, para mantener empleos y demás. Pero actuando de esa manera, de ahí las arcas públicas quedaron prácticamente vacías, pues no se contó con ingresos tributarios, según lo admitió el propio Poder Ejecutivo. Y quienes se beneficiaban con la ley 9.830, en el caso del IVA por lo menos, lo que hacen es cobrar. O sea, no es plata que esté aportando directamente al precio, sino que la están pagando usuarios y consumidores. Y con eso se le permitió a
a los beneficiados por la ley utilizar recursos que son públicos para un fin privado, pero no para cumplir el destino que la Constitución prevé para los tributos, que es sufragar cargas públicas. Y eso es importantísimo también tenerlo claro. Ahora, es cierto que la ley 9.830 prevé que, cumplido la moratoria y el periodo fiscal siguiente, las empresas que se acogieran a ello tenían que reintegrar ese dinero, sin intereses y sin multas. Pero igual, se utilizaron fondos públicos para la actividad privada en condiciones que al mismo tiempo significaron un menoscabo del financiamiento de las cargas públicas. Consecuencia de la implementación de la ley 9.830 de alivio fiscal es que el Estado prácticamente se quedó sin ingresos. Y lo que se propuso como solución fue reducir las jornadas del sector público. Y esto significa, en concreto, que se pretendió que el faltante de recursos que se generó por permitirle a los recaudadores hacer un uso que cabe cuestionar si es constitucional o no, de fondos públicos, fuera cubierto por empleados públicos mediante la disminución de sus salarios. Y pese a toda esa situación, aquí hay un dato sorprendente, y es que cuando dio inicio, cuando se tuvo conciencia, más bien teniéndose conciencia de este faltante, ya estamos en junio de 2020, se dio inicio con el trámite del proyecto de ley número 22.048, que lo que buscaba era ampliar la moratoria establecida en la ley 9.830. O sea, ya sabemos que la ley genera un desfinanciamiento de los gastos públicos, porque no hay ingresos, pero se propuso aumentar la vigencia, o sea, hacer todavía el desfinanciamiento mayor. Y el 13 de julio, estamos hablando menos de un mes después, da inicio el trámite del proyecto de ley número 22.081, que es el de reducción de jornadas. O sea, sabiendo que la ley en mención generaba muchos problemas, se procuró ampliarla. Y mientras se estaba procurando ampliar el plazo de vigencia, de una vez se promueve que otro proyecto de ley para subsanar el faltante, haciéndolo recaer sobre salarios del sector público. Sí, es el mismo proyecto de ley en que se dice que la ley 9.830 trajo consecuencias nefastas. Entonces, ahí podemos empezar a preguntarnos cuáles son los criterios que realmente orientan la producción normativa en la Asamblea Legislativa en Costa Rica, porque esto es algo que debía examinarse y parecieran que son direcciones contrarias donde solamente hay personas que se benefician al tener acceso a dinero sin incurrir en créditos, mientras que otros tienen que aumentar lo que ya pagan de impuestos para cubrir el faltante. Y este caso de estudio nos permite poner en evidencia, en primer lugar, que es nefasto legislar con premura si lo que realmente se pretende es satisfacer el bien común y el interés general. Si esto se hubiera pretendido realmente, entonces la pausa hubiera sido adecuada y no se hubieran producido las consecuencias nefastas que se señala fueron causadas por la ley 9.830. Y aquí es importante destacar que es muy relevante analizar las normas por su efecto, no por lo que dicen que se procura con ellas, no por lo que se enuncia como beneficio, sino qué es lo que realmente produce. Tanto hay que analizar las normas vigentes como las proyectadas, y en el caso concreto es que la ley 9.830 lo que generó es que se utilizaran fondos públicos para una actividad privada vaciando de ingresos al Estado, de ingresos tributarios. Y esto a su vez nos va a permitir poner en evidencia lo relevante que es el análisis del discurso en materia de derecho. ¿Pero qué es análisis del discurso? Bueno, vamos a utilizar las palabras de Elena Casamiglia y Amparo Tuzón, quienes nos van a decir, y disculpen que lea, pero hay que respetarle la autoría a ellas, que hablar de discurso es ante todo hablar de una práctica social.
Sí, el discurso no es nada más decir las cosas, sino que significan algo y tienen incidencia en nosotros. De una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito. O sea, no importa si hablamos, si escribimos. Cuando estamos hablando de discurso, estamos haciendo mención a el efecto que tienen socialmente las palabras que pronunciamos, cómo son recibidas, las consecuencias que ellas se derivan. El discurso es parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea la vida social. Desde el punto de vista discursivo, hablar o escribir no es otra cosa que construir piezas textuales orientadas a unos fines y que se dan en interdependencia con el contexto lingüístico, local, cognitivo y sociocultural. Nos referimos, pues, a cómo las formas lingüísticas se ponen en funcionamiento para construir formas de comunicación y de representación del mundo real e imaginario. O sea, a través del discurso nosotros nos creamos un mundo, unas reglas de vida social y esto es lo que hace valioso el análisis del discurso aplicado al derecho. Siguen diciéndonos Calzamil y Tuzón. Todos los ámbitos de la vida social, tanto públicos como privados, generan prácticas discursivas que a la vez los hacen posible. Y claro, a través del discurso es que generamos ese ámbito que nos regula y que además permite irnos planteando otros discursos. Es una interdependencia casi circular, pero no voy a entrar en eso en este momento, que nos evidencia cómo el lenguaje y su uso nos marcan la vida. Y esto es importantísimo en relación con el derecho, como vamos a ver en un par de minutos. Así pues, abordar un tema como el discurso significa adentrarse en el entramado de las relaciones sociales, de las identidades y de los conflictos. Intentar entender cómo se expresan los diferentes grupos culturales en un momento histórico con unas características socioculturales determinadas. En relación con los tributos, voy a adelantarme un poquito. El discurso con el que estos son promovidos es lo que hace posible, en buena medida, nuestra sujeción a los mismos. Hablar de gasto público, hablar de tributos, hablar dónde se gasta más, quienes no pagan tanto, quienes sí, es parte de nuestra cotidianidad y necesariamente va a incidir en nuestro comportamiento frente a la carga tributaria o también ante la no carga de algunas personas. En el derecho, el análisis del discurso nos permite muchísimos focos de análisis, porque las normas jurídicas son enunciados. Vean ustedes que mediante ellas alguien indica algo a otro alguien para que este segundo, el destinatario del discurso, ordene sus conductas. Puede tratarse de permisos, mandatos, prohibiciones, etcétera, autorizaciones y demás. Y es que el derecho es discurso y eso es algo que nosotros lamentablemente no tenemos muy en cuenta a la hora de referirnos a las normas jurídicas. Muchas veces creemos que son algo que está fuera del plano discursivo, que son casi que objetos materiales que nos imponen una conducta, pero no opera así el derecho en realidad. Y eso es importantísimo en el caso concreto de mi estudio, porque nos va a permitir enfocar el análisis sobre el contenido que las normas propuestas y adoptadas tienen realmente y cómo nos van a vincular y cómo vamos a hacer nosotros para adecuarnos a esas normas. A partir de lo anterior es que resulta viable examinar la ley, ya sea en el texto de su articulado, en su exposición de motivos, en la forma como se entiende por los tribunales, etc. Aquí la palabra ley está referida, está siendo utilizada porque estamos hablando de tributos y de gasto público, pero en realidad podemos aplicarla a cualquier tipo de acto jurídico, ya sea plano contractual, conductas que manifiestan o que acarrean consecuencias jurídicas, etc. Y lo importante es que podamos examinar esa ley como lo que es, un discurso, y así tratar de determinar las relaciones de poder. En esto va a ser muy importante el criterio de Toy van Dijk, quien ha dedicado todo su trabajo de investigación a analizar discursos, poder y una teoría crítica del discurso. Y vamos a poder, con base en él, determinar
las relaciones de poder que se reflejan o que más bien se tratan de ocultar a través de los enunciados normativos. Ahora bien, ¿por qué ello es significativo? ¿Por qué interesa? Porque en un ordenamiento constitucional, democrático y republicano, recordemos el contenido del artículo 1 de la Constitución Política Costarricense, los tributos y el gasto público tienen principios que los rigen. Y además, recuerden la prescripción constitucional que dispone que todos tienen que contribuir para sufragar las cargas públicas. Y esto se hace mediante tributos. Estos principios están orientados a garantizar que el Estado cuente con recursos, por un lado, y por otro, que los use adecuadamente en el cumplimiento de sus fines. O sea, no es que se tiene la plata para hacer lo que se quiera. Hay fines establecidos que debe cumplir el Estado y que dan razonabilidad, que se cobre tributos para financiar los gastos en que se incurre para cumplir esos fines. De manera que una y otra cosa, el gasto por un lado y también la recaudación por otro, van de la mano. Por eso es tan importante aquí también cuestionarse qué pasa con el tema de la deuda, con el mecanismo de financiamiento, quién se beneficia, quién no. Entre los fines que tiene que garantizar el Estado se encuentra hacer valer los derechos civiles y políticos, pero también los económicos, sociales y culturales. Y estos segundos, los económicos, sociales y culturales, demandan gran cantidad de recursos para poder cumplir con las prestaciones mediante los cuales se hacen o se materializan. Dejar al Estado sin recursos implica negar la vigencia principalmente de los derechos económicos, sociales y culturales. Y eso revela lo importante que es analizar desde la perspectiva crítica del discurso las normas que regulan la materia para ver cuál es su orientación real y no simplemente quedarnos con el enunciado. Entonces, llegamos a un plano en que el análisis, podemos afirmar que el análisis del discurso nos ayuda a descubrir si las normas aprobadas o proyectadas con ocasión de la pandemia de COVID-19 en materia de tributos y gasto público está encaminada verdaderamente a solventar los problemas que se derivan de esta pandemia y de la crisis económica relacionada con esta, conforme a los principios constitucionales. Bueno, es decir, vamos a ver si queremos averiguar o determinar que las normas que se nos han dicho están encaminadas a solventar los problemas de la crisis, realmente lo están. Y si lo están, si están a su vez respetando los preceptos constitucionales que las rigen. En síntesis, y para concluir, el análisis, y aquí agregaría crítico del discurso, es en verdad una herramienta importante para descubrir si en Costa Rica, con la legislación, ya sea aprobada o propuesta, se cumple o no con los anhelos de justicia tributaria y el uso razonable de los fondos públicos. Esto es lo que hace importante el análisis, recurrir al análisis del discurso como herramienta. Y eso es novedoso en esta tarea de las investigaciones que se realizan en materia jurídica. Por eso hay que agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas la oportunidad de desarrollar este tipo de actividad y, por supuesto, también poder utilizarla de la manera que nos permita evidenciar cómo es que se está legislando en Costa Rica, para quién, por qué, ya que eso nos afecta a todos. Y el compromiso que tiene el instituto para hacer evidente este tipo de situaciones es digno de ser mencionado. Así que eso es lo que en este momento estamos trabajando. Y quiero decirles que esta conferencia busca solamente ser un punto de partida para un artículo que posteriormente se estará difundiendo sobre el uso del análisis del discurso en derecho.
Agradeciéndoles la atención, me despido muy cordialmente de ustedes y espero que la información dada y el enfoque expuesto sea de utilidad para quienes estamos participando de esta conferencia. Muchas gracias.